Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos el día de hoy congregándonos para escuchar la palabra de Dios. Bienvenidos, Centro de Vida. Y damos gracias a todos aquellos que continuamente se conectan los domingos, los martes, hoy jueves. Pero también damos la bienvenida a todos aquellos que si por primera vez tú te estás conectando y has dispuesto tu corazón para recibir la palabra, hoy de verdad que creemos que Dios tiene un mensaje especial para tu vida. La palabra de Dios en Salmo 71:3 dice: sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Tú y yo debemos recurrir continuamente al Señor. Él debe de ser nuestra primera y única solución, porque yo quiero decirte algo, el éxito está garantizado cuando tú y yo buscamos del Señor. Les bendecimos y queremos dar algunos anuncios antes de dar paso a nuestro pastor Reinaldo, que hoy tiene la palabra para nosotros. Estamos contentos porque la palabra de Dios dice que su palabra no regresa a él vacía, sino que cumple el propósito por el cual Él la envía. Tenemos mañana a las 8 de la noche. Vamos a iniciar, hemos tenido tiempos de reflexión, pero ahora los viernes vamos a tener una palabra para todos aquellos jóvenes y se llaman cápsulas juveniles, con temas que ahorita los jóvenes están siendo, a lo mejor ellos necesitan un consejo y van a ser consejos para ellos, así es que si tú tienes hijos, nietos, pues algún conocido, si tú eres joven también, dice la palabra de Dios que el Señor nos rejuvenece, ¿verdad? Como las águilas. Los sábados a las 9:20, los varones, de verdad no te pierdas esta oportunidad. Varón esforzado y valiente, levántate. 9:20 están siendo bendecidos. Domingo a las 11, la reunión general. Hemos recibido palabra, estamos recibiendo palabra en donde Dios nos está equipando. Es un tiempo de avivamiento. Levántate, levanta tu familia, tus hijos y toma ese tiempo de altar familiar los domingos a las 11 con nuestro pastor Reinaldo. Martes a las 11 también las mujeres estamos teniendo palabra de Dios. Así como los hombres reciben palabra, las mujeres también somos bendecidas. Y los lunes, se me pasaba a decir, los lunes hay estos tiempos de reflexión a las 8 con los líderes y maestros de nuestra congregación. Dios está trayendo palabra viva. Cada día Dios nos envía el maná, la palabra fresca. Y antes de pasar a la palabra, me gustaría que pudieses leer en tu Biblia, en el Salmo 71, verso 5, dice la palabra de Dios: porque tú, oh Señor, Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Mucha gente ahorita está desesperada porque tal vez ha cerrado sus negocios o la forma en la cual trabajaban ya no está siendo la efectiva. Pero yo quiero decirte algo, si tú sigues honrando a Dios con tus bienes, con tus ofrendas, tus diezmos, tus donativos, ¿sabes? Dios envía la bendición y la prosperidad. Dios lo que desea ver es un corazón agradecido. Y si tú deseas seguir dando tus diezmos, ofrendas o donativos, el pastor Armando va a estar poniendo los datos para que puedas depositar tus diezmos. Y mira, yo quiero invitarte a que tú lo sigas haciendo. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios no se ha parado. La pandemia empezó en marzo, pero el evangelio sigue caminando en las comunidades, en las cárceles, aquí mismo en la congregación. A veces no vemos lo que está sucediendo, pero la palabra de Dios continúa avanzando. El reino de Dios se sigue estableciendo y damos gracias a Dios porque el día de hoy sabemos que tenemos una palabra. Yo te pido que tú puedas hoy disponer tu corazón. Dile: Espíritu Santo, habla a mi corazón. Espíritu Santo, yo alineo mi mente, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo a lo que hoy tú quieres hablar a mí. Te doy las gracias porque yo sé que en todo momento tú vas a estar con nosotros. No importa lo que veamos, no importa lo que suceda. No importa lo que a lo mejor podamos escuchar, tú eres nuestra esperanza, como lo dices en el Salmo 71:5. Dice que ha sido nuestra seguridad desde nuestra juventud. A lo mejor tú conociste a Dios más grande, pero todos somos jóvenes en el Señor. Y así es que en estos momentos el Señor nos está equipando con una palabra de fe, de guerra, y vamos a darle paso al pastor Reinaldo con este mensaje que hoy tú y yo vamos a ser bendecidos. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios.
¿Qué tal? Buenas noches. Ya estamos conectados, ¿va? Ok, buenas noches. Pues con la alegría, el gusto de estar otra vez nuevamente con todos ustedes delante de la presencia de nuestro Dios y pues listos para compartir la palabra de Dios. El domingo tuvimos una reunión muy bendecida. Estuvimos hablando acerca de las armas espirituales y hoy vamos a hablar acerca de las armadura espiritual. Una cosa es las armas y otra cosa es la armadura. Y bueno, pues podríamos dar un repaso a lo que realmente estuvimos aprendiendo la semana pasada. Vimos que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, en todo esto vimos algunas armas poderosas que el Señor nos dejó, como la palabra de Dios, donde dice que en Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. También vimos la sangre del Cordero, la sangre del pacto del Cordero, la que fue derramada en la cruz del Calvario, pero fue profetizada en la salida del pueblo de Israel en Egipto, cuando se sacrificó al Cordero y la sangre se puso en los tinteles. Y entonces en Apocalipsis 12:11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. El nombre de Jesús, Colosenses 2:9 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra y de lo que está debajo de la tierra, y todos confesemos y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, y todo esto para gloria del Padre. Nos dejó el Espíritu Santo en Hechos 10:38, donde dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Pero también nos dijo: no los dejaré huérfanos, les dejaré mi espíritu, el cual los guiará toda verdad. Vimos que la alabanza es una arma poderosa. Muchas guerras, en lugar de ir los guerreros con las espadas por delante, iban con el alabanza, como en la conquista de Jericó. Dice que rodearon los muros y los cantores, las cantoras, todos iban alabando y cantando y glorificando el nombre de Dios. Y cuando vino el tiempo del grito, cayeron esos muros. Vimos que los dones del Espíritu Santo, con lo que Dios te prepara para servirle, también son unas armas que Dios te da. Una vida de santidad consagrada, también eso es un arma, porque el enemigo no tiene de qué acusarnos, el acusador, ¿sí? Pero el poder de la oración, el que mueve la mano poderosa de Dios, vimos que el Señor nos dice que entremos a orar a nuestra habitación, pero que también oremos congregacionalmente. Pero también dijo que subiéramos al monte, y que ahí en ese monte íbamos a tener una revelación. Dice en Isaías 56:7: y los traeré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración. Y vemos cómo se ganan batallas en el cuarto de oración, en el cuarto de guerra, en el monte. Vimos que el monte de Dios representa ese tiempo donde Dios te habrá de hablar y me habrá de hablar a través de su preciosa palabra. Vemos cómo es cuando dice sube al monte, que decir ven a orar, vente este tiempo de intimidad. Moisés subió solo, le dijo ven tú solo al monte Sinaí, no traigas a nadie, ni a tu ayudante, ni a tu secretario, ni a tu copastor, ni a nadie. Vente solo al monte. Y ahí Dios, él pudo ver a Dios de espaldas y quedó con una presencia de Dios que
le duró todo el tiempo de los 40 años en el desierto hasta que el Señor lo llevó. Pero ese monte también donde Dios nos revela cosas especiales, ahí es un arma la oración poderosísima. Entonces, ¿cuántas cosas tenemos? Pero tenemos también la armadura espiritual. Efesios 6:10, y todos lo conocemos, dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿En dónde viene la fortaleza? En Dios. ¿En dónde viene el nutrirnos y llenarnos nuevamente de ánimo, de fe? Porque la fe viene por el oír y la palabra de Dios, pues en la presencia de Dios. Fortaleceos, decía Pablo, en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios. Es importante ir viendo los pasos, amados, toda la armadura. No toma una parte de la armadura y pelea. ¿Sabes? El guerrero salía con toda la armadura, con todas las armas. Nadie iba a la guerra sin armas. Nadie iba a la guerra sin toda la armadura. Y entonces nos descifra el Señor cuál es la armadura que un guerrero debe de tener, una guerrera, un hijo o hija de Dios. Y dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea, la lucha va a ser contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, antes de entrar a ver cada parte de la armadura, es muy importante lo que nos dice la palabra de Dios. Dice, no tenemos lucha contra carne y sangre. O sea, no es que te vas a pelear contra tu esposa, contra tus vecinos, contra el patrón, los jefes o con los empleados. O sea, esa no es la lucha contra la gente. Dice, sino la lucha es contra principados y potestades, contra gobernadores de las tinieblas en estos siglos, en este siglo. Bueno, hay gente que le cuesta trabajo creer eso, pero está ahí. Si creen en el chupacabras y si creen en tantas cosas que hay por ahí, en los relatos de La Llorona y el jinete sin cabeza y no sé qué tantas cosas, ¿no? Que se les sube el muerto, que se les apareció el enano, que todas esas tonterías y fantasías, pero no pueden creer a un relato que viene con una revelación de la palabra de Dios, como es el de esta noche. Dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre. Entonces dice, son potestades, son principados en las regiones celestes. Bueno, no, algo muy rápido que podemos explicar es, no ves el aire, pero ahí está. El espíritu del hombre no lo ves, pero ahí está. El espíritu del hombre está dentro del hombre y cuando regresa a Dios, que Dios lo dio, entonces sale, pero no lo podemos ver porque es aire, es espíritu. Igual las huestes de maldad son espirituales. Bueno, una vez un siervo de un profeta dijo, pero pues son muchos ellos y nosotros somos poquitos. Y le dijo, Señor, ábrele los ojos para que vea que son más los que están con nosotros que contra nosotros. Y le abrió el mundo espiritual, los ojos espirituales, y entonces pudo ver hombres con carros de fuego, con espadas de fuego, hombres a caballo, que era una multitud desde luego mucho más grande que el ejército con el que se iban a enfrentar. ¿Sabes? La palabra de Dios nos dice también que Dios envía ángeles ministradores para ayudarnos en muchas cosas y es también cosas que nos suceden o
o personas que de pronto se aparecen y te ayudan con algo y que después dices, oye, ¿y dónde estaba esa persona que me ayudó? ¿Dónde está? ¿A qué horas? ¿Dónde se desapareció? ¿O qué es lo que sucedió? Tal vez algunos de ustedes hayan tenido esas experiencias, pero también lo importante aquí en esta parte de la Escritura es que nosotros entendamos que no tenemos lucha contra la misma gente, contra la carne, sino que es el mundo espiritual de maldad el que se mueve. Entonces, antes de pasar, porque vamos a tener más tiempo de hablar de cada una de las partes de la armadura, quisiera ir a un relato que está en el libro de Daniel, capítulo 10, donde allí nos cuentan algo que pasó Daniel, pero que tiene que ver con lo espiritual, tanto que se le presentó al Señor, como se le presentó un ángel y cómo también le explicó por qué había tardado la contestación de su oración. Y tal vez tú has tenido esos momentos donde dices, bueno, he estado orando a Dios y a veces las cosas parece que no llegan, que no suceden. A lo mejor Dios está muy ocupado, o a lo mejor Dios no me oye a mí, o a lo mejor pues no significo tanto para Dios. Pero todas esas cosas son pues mentiras del enemigo, ¿no? Realmente en el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 1, comienza este relato. Pon atención porque, ¿sabes? Vamos a aprender muchas cosas espirituales. Es más, no dudo que empiece a haber interrupciones, que te toquen la puerta, que te huye el perro, que te muevan las mesas, que todo eso lo sabemos. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere interrumpir el propósito de Dios, porque Dios tiene un propósito cuando envía su palabra. Dice, mi palabra no regresará vacía, sino que haré todo para lo que la he enviado. O sea, se cumplirá el propósito. Hoy esta palabra trae un propósito. Ya hemos orado a Dios para pedir que esta palabra llegue y ese propósito se cumpla. Y ese propósito de su palabra traiga frutos en nuestra vida, entendiendo las revelaciones del corazón de Dios. Dice así en el capítulo 10, verso 1, en el año tercero del rey Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel. Importante, fue revelada palabra a Daniel. Es importante que pidamos la revelación de la palabra. ¿Qué nos quieres decir, Señor? ¿Qué nos estás hablando? ¿Qué nos estás diciendo? Porque si tú la lees de corrido, pues por eso mucha gente no lee la Biblia, porque se aburre. Pero cuando tú tienes una revelación que dices, wow, esto no lo estaba entendiendo, pero ahora lo estoy entendiendo, lo estoy comprendiendo, porque antes no lo entendía, porque ahora tienes una palabra revelada. Dice, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto era grande. ¿Sabes? La palabra era verdadera y el conflicto era grande, pero la palabra era verdadera. Hay conflictos grandes, pero la palabra es verdadera. Hay enfermedades graves, pero la palabra es verdadera. Hay desconsolaciones en el corazón y hay heridas y hay dolor y a veces son grandes, pero la palabra es verdadera. ¿Ves cómo estamos recibiendo una revelación del Padre? Son sabiendo una palabra tan poderosa, tan grande, ¿cómo no la vamos a estudiar? ¿Cómo no la vamos a meter en nuestro corazón? Por eso el Señor le dijo a Josué, vas a conquistar la tierra, nada más te quiero decir algo, nunca se aparte de tu boca este libro, sino que de día y de noche medita en él. ¿Para qué? Para que tengas revelaciones de Dios, para que sepas qué hacer, porque entonces dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El problema que tenemos a nivel mundial es grande, pero la palabra de Dios es verdadera. El conflicto con los gobiernos es grande, pero la palabra de Dios es verdadera. El cielo y la tierra pasarán, mas la palabra permanecerá para siempre. El problema en mi casa es grande, el conflicto es grande, pero la palabra es verdadera. Es que lo que he estado pasando es algo que nadie me puede entender porque es muy grave, pero la palabra es verdadera. Y sabes,
la palabra de Dios no va a fallar. La palabra, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra, dice, permanecerá para siempre. Y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia y visión. Dice, él comprendió la palabra y en todo esto entonces tuvo inteligencia. ¿Cuántos necesitamos inteligencia o sabiduría de Dios para tomar una decisión, para saber qué va a pasar, qué va a suceder? Es que viene una nueva manera de vivir, una nueva manera de adaptarnos. ¿Sabes? La palabra de Dios dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Hace 100 años hubo una pandemia en Europa que mató más de 50,000 gentes. No queremos que esta lo haga. No, más de 50 millones de gentes. 4 millones de gentes. Pero ¿sabes? No creo que sí fueron 50 millones. Ahorita se los confirmamos. Aquí tengo al pastor Armando ayudándome. Pero 100 años antes había habido otra peste, la peste bubónica. Y todos decían, en esta nueva manera de vivir, en esta nueva forma no hay nada nuevo debajo del sol. 50 a 100 millones. De 50 a 100 millones de gentes murieron hace 100 años. No, yo creo que hoy nos estamos levantando en oración y se están evitando muchas cosas. Algunas pues ya no se pudieron resolver, pero la palabra es verdadera. La pandemia es grande, pero la palabra de Dios es verdadera. La palabra de Dios dice, enviaré mi palabra y les sanaré. Entonces, pues, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Lo mismo que ha pasado desde que conoces al Señor. Te vas a tomar de la mano de Dios, nos vamos a tomar de la mano de Dios y Él nos guardará, Él nos bendecirá, Él nos prosperará. Él dice la palabra, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Tienes que vivir en la justicia de Dios, tienes que ser justo con tus hijos, tienes que ser justo con tus empleados, tienes que ser justo con tus padres, tienes que ser... No he visto justo desamparado, ni su simiente ni su descendencia que esté mendigando el pan. ¿Por qué? Porque comprendemos la palabra, tenemos inteligencia y dice, y visión. Visión es saber y entender y soñar con lo que viene adelante. Pero la visión debe de ser correcta y debe de estar alineada al corazón de Dios. Dice, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Cuando dice que estuvo afligido, quiere decir que estuvo en ayuno. Y el día 24 del mes primero, estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilio y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorcha de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. ¿Quién era, mis amados? Era el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué estas descripciones no las da el Apocalipsis cuando habla del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios? Y tiene las mismas características. Y Jesús, Él es eterno, Él ha habitado en la eternidad. O sea, Él estaba recibiendo los diezmos de Abraham en el desierto cuando todavía no había ley. Él estaba en la creación del mundo, porque dice la palabra, en el principio era el verbo, la palabra. Y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y Jesucristo era el verbo de Dios, es el verbo de Dios. Entonces todo eso nos dice que era Jesús en la eternidad, en el tiempo adelante y atrás. Él no
no se rige bajo un tiempo cronos como nosotros, sino en un tiempo eterno. Él habita en la eternidad y Él habita en las alturas, pero habita en la alabanza de su pueblo. ¡Qué tremendo! ¡Qué bendición! Que haya tenido esta visión Daniel después de un tiempo de ayuno, después de un tiempo de buscar a Dios en ese sentido. No que Dios estaba perdido, sino de acercarse Él mismo para atraer la bendición de Dios hacia Él. Y dice que sus palabras eran como estruendo de una multitud. Dice que era como un relámpago sus ojos, y que era una luz también muy fuerte, ¿sí? Pero recordamos a Pablo cuando se le apareció Jesús en el desierto. Dice que la luz en medio del desierto, del sol del desierto, que era una luz terrible, la luz que se le apareció, que fue Jesús, la luz que había era como una oscuridad al lado de la luz que se le apareció. Jesús dijo y dice: yo soy la luz del mundo, el que en mí anda no andará en tinieblas. Me voy a apurar porque el tiempo corre y apenas estamos en la introducción, mis amados, pero espero que esto esté ministrando nuestra vida, que esté ministrando tu corazón. El conflicto era grande, pero la palabra de Dios era verdadera y es verdadera. Y yo solo, Daniel, vi aquella visión y no le vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron, como a Pablo, sus soldados guerreros que estaban a prueba de cualquier susto, de cualquier gigante, de cualquier ejército. ¿Sabes? El estruendo de Dios los hizo huir y correr. Es el mismo estruendo que se apareció. Aquí está Jesús y ahora los que estaban con Daniel corrieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión. Y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en lo profundo del sueño, con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: varón Daniel, muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado. Ahora, mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Dice que cuando oyó primero la voz del Señor, cayó, ¿sí? Cayó al suelo, cayó desfallecido, dice. Pero una mano, dice, me tocó y me hizo ponerme de pie. ¿Sabes? A veces cuando nos sentimos desfallecidos necesitamos la mano de Dios sobre nosotros. Apenas hablamos hace 15 días acerca de la poderosa mano de Dios. La mano de Dios que sacó, dice, y sacó con brazo fuerte a Israel de la cautividad. La mano fuerte que, dice, y él estaba sentado a la diestra del Padre Todopoderoso. Jesús es la diestra del Padre. Pero esa mano le tocó. Mi oración hoy es que tú seas tocado por la mano de Dios, por el Espíritu Santo, para que recobres fuerzas, para que recobres ánimo, para que entendamos que la palabra es verdadera. El conflicto es grande, pero la palabra es verdadera. Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Y mientras hablaba esto conmigo, me puse de pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Cuántas cosas podemos encontrar, mis amados, aquí de revelación de la palabra? Primero, cuando Dios viene a tu vida, cuando Dios viene en tu auxilio, lo primero que te dice: deja el temor, no temas.
A Pedro le dijo en la tormenta y a los discípulos, no teman, soy yo. A Pablo le dijo también cuando estaba naufragando, le dijo, no temas, todos los que vienen contigo se salvarán. Y la palabra no temas aparece más de 300 veces en la Biblia. Y a Daniel viene y le dice, no temas. A Gedeón le dijo, no temas. A Moisés le dijo, no temas. A Abraham le dijo, no temas. Tenemos que sacar todo el temor que el enemigo quiera traer a nuestro corazón. Porque el perfecto amor, dice la Escritura, el perfecto amor echa fuera todo temor. Y ese perfecto amor, dice, fue derramado en nosotros por el Espíritu Santo. Está en el libro de Romanos. Pero dice, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte, si mi pueblo se humillare y clamaren y oraren y se arrepintiesen de sus pecados, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Sabes? Daniel hizo algo que estaba ahí en el libro de Crónicas, en el primer libro de Crónicas, fue humillarse delante de la presencia de Dios, para buscar el rostro de Dios. Dice, desde el primer día que tú dispusiste tu corazón a entender y a humillarte, dice, fueron oídas tus palabras y a causa de tu palabra yo he venido. Pero el verso 13 dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. O sea, príncipe, acuérdense Efesios 6, con lo que comenzamos, dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra príncipes, gobernadores y huestes de maldad en las regiones celestes. Y dice, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Dice, mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. ¿Sabes? Le dio la razón por qué estaba tardando aparentemente la oración. Porque había una lucha espiritual. Había lucha en las regiones celestes. Había lucha contra principados, contra gobernadores, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Dice, estaba ahí la lucha, estaba ahí fuerte, 21 días. O sea, desde que tú dispusiste tu corazón a orar y a buscar a Dios, fue enviada tu respuesta, pero hubo una oposición. ¿Cuántos estamos entendiendo? A veces oramos a Dios y parece que hubiera una oposición, pero dice, y yo vine para ayudarte. No temas, yo te ayudo, dice la Escritura. Yo estoy contigo. Muchas de las cosas tienen que tener una lucha espiritual, o va a haber una lucha espiritual para las respuestas y la contestación. Nosotros tenemos que saberlo y entenderlo. ¿Qué pasaría si Daniel al otro día dice, ay, no llega la contestación? Ya sabía que no iba a llegar y desiste en seguir orando. Pues como ya acá hay una lucha espiritual y este hombre deja de creer, deja de orar o deja de confiar o se enoja porque la contestación no llega tan rápido como quería. Pero dice, como tú te has mantenido, como tú sigues en tu lucha, lo que te toca hacer aquí en la tierra es ayunar, es orar, es confiar, es tener fe, es creer la palabra, es escuchar la palabra, porque si tu conflicto, el que tienes, Daniel, es muy grande. Pero ¿qué crees, Daniel? La palabra es verdadera, es viva, eficaz y más cortante que espada de 2 filos, y nadie puede resistir este poder de la palabra de Dios. Dice, pero aquí uno como semejanza de hijo de hombre tocó mis labios, entonces abrí mi boca y hablé. ¿Quién era un semejante al hijo del hombre? Ese es el único nombre que se le atribuye a Jesús en toda la Escritura.
no era semejante, era el Hijo del Hombre, que quiere decir el Hijo de Dios. ¿Por qué el Hijo del Hombre? Porque fue enviado el Hijo al hombre para la salvación. El Hijo de Dios. Dice, entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me ha sobrevenido dolores y no me queda fuerza. No me queda fuerza. Esta visión tan grande, esta lucha espiritual tan fuerte, me ha debilitado. Dice, no tengo fuerzas verdaderamente. Y el verso 17 dice, ¿cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. O sea, lo tocó una vez y se le medio quitó lo desmayado y aturdido, pero no tenía fuerzas. Y dice, y vino por segunda vez y me tocó. La mano de Dios. Ese es un verdadero toque de Dios, una llenura. Hay quien anda buscando toques de Dios, un toque de Dios, un toquecito, no. Dios trae una llenura, pero cuando pone su mano sobre alguien es que va a hacer una obra completa dentro de la persona, dentro del ser. Por eso, Señor, cuando tú ores, dile, Señor, tócame. A veces, si tú estás fuerte y no necesitas tal vez hacer la oración, pero yo reconozco que necesito la oración todos los días, porque todos los días hay una lucha, porque todos los días hay pruebas, porque todos los días hay victorias también, pero a veces queda uno cansado y entonces yo necesito, Señor, voy a empezar este día o voy a terminar esta noche, yo necesito la fuerza tuya, Señor. Tócame con tu mano poderosa, pero en ese toque lléname, Señor, dame una llenura, Señor, de tu presencia. Dice, porque al instante me faltó la fuerza y me quedé sin aliento, y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. ¿Sabes qué maravilla? Que te puedas cansar y se vale, y que Dios venga otra vez y te toque para fortalecerte. Hoy declaro que recibirás un toque de la mano poderosa de Dios en fortaleza. Hoy viene el Espíritu Santo y te fortalece y te levanta y tu ánimo se fortalece y tu visión se aclara y tus sueños y tus metas los vuelves a tomar para seguir adelante. Hoy viene la fuerza del Señor una vez más. Si Él te tocó en el pasado, si Él te tocó en el ayer y saliste adelante, pues hoy el Señor no ha cambiado. El poder de su fuerza está ahí para fortalecerte una vez más. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me dijo, y me fortaleció y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo. Muy amado de Dios, amados y amadas de Dios. Hoy es un día de fortaleza, hoy es un día de tomar visión, hoy es un día de ser levantados por el poder de su nombre, por el poder de la palabra. Dice, la paz sea contigo. La paz que no da el hombre, la paz que no la venden en pastillas ni en sueros, la paz que solamente proviene de Dios. Él toca tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. Por eso la Escritura dice, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Dios. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Aliéntate, toma ánimo, pero esfuérzate y aliéntate. Como decimos en México, échale ganas. La oigo todos los días esa palabra. La gente dice, échale ganas, échale ganas. Échale ganas, pero fortalecido en el poder de la fuerza del Señor, que proviene y emana del Dios Todopoderoso. Y dice, y mientras Él me hablaba, recobré las fuerzas. Por eso es importante oír la palabra de Dios. Dice, mientras Él me hablaba, porque la fe viene por el oír, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios.
Y mientras tú lees la palabra, mientras tú metes la palabra en tu corazón, mientras tú escuchas la palabra de Dios, automáticamente la fortaleza de Dios viene a tu vida, viene a tu corazón, viene a tu ser. Y mientras Él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. ¿Sabes? Lo cambió de una situación de depresión, de debilidad, de temor. En un minuto de solo la presencia de Él, de oír su palabra, estaba totalmente fortalecido y dispuesto a seguir adelante. Ese es el anhelo y ese es el deseo de mi corazón. Que tú ores, que oremos y que seamos fortalecidos en el Señor. Que seamos bendecidos en el Señor, que recobres fuerzas en el Señor. Que nos bendiga el Señor con su palabra. Y me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Dice, porque ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con el príncipe de Grecia vendrá. Y al terminar con él, el príncipe de Persia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. O sea, nosotros también tenemos ángeles, principados del cielo, ejército de Dios. Por eso dice la palabra que Jehová es Jehová de los ejércitos. Innumerables son sus ejércitos. Dice, ya ganaste una lucha, pero ¿sabes qué? Hay otro principado, hay otra oposición. Ay, entonces, ¿qué voy a hacer? Hoy ya sabes lo que tienes que hacer. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6, 13. Dice, Efesios 6, 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y el Señor le dice a Daniel, fortalécete en el Señor y fortalécete en la palabra. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No tenemos lucha contra carne y sangre, pero hay oposición en lo celestial, en los aires. Hay oposición. Por eso hay deidades, por eso gente invoca ciertos dioses y ciertos espíritus en los países, en las naciones. Por eso gobernantes y reyes, cuando tienen conquistas y van a ser puestos como presidentes, reyes, vienen los chamanes, vienen gente y les hacen toda clase de cosas. ¿Por qué? Porque la lucha no es contra carne y sangre, sino contra los poderes, los gobernadores de las tinieblas. Pero la palabra es poderosa. Pero el príncipe de príncipes, el rey de reyes, el señor de señores está contigo y está conmigo. Pero aunque un ejército acampe en contra de mí, decía el rey David, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, Señor. David decía, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él me llevará por pastos verdes, Él me hará descansar junto a corrientes de agua, me pastoreará, confortará mi alma. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová estaré por largos días. ¿Qué quiere decir largos días? Por la eternidad. Pero Él da fuerza al que no tiene ninguna. No solamente da, dice Isaías 41, dice, multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Dice, hay jóvenes que se caen, hay jóvenes que tropiezan,
pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Hoy es un día para que tú seas fortalecido con la palabra de Dios. Yo necesito la palabra de Dios. Sabes, a veces en la mañana tomo la fuerza del Señor y a veces ya en la tarde ya se ha desgastado parte de la armadura, ya he sentido el cansancio y me meto solamente unos minutos en la presencia del Señor y sabes, mi fortaleza viene nuevamente. Ese es el deseo y el anhelo del corazón de Dios para sus hijos. Hay batalla, está la batalla fuerte. ¿Sí? Hay un espíritu de enfermedad, un espíritu de muerte, asentado sobre las regiones celestes, pero la palabra es verdadera. Él vino para dar vida y para dar vida en abundancia. Él venció a la muerte y a Satanás y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, a los principados y potestades, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Y los exhibió. Pero dice, tomó las llaves del Hades y le dijo, ¿dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está sepulcro tu victoria, muerte tu aguijón? Porque los hijos de Dios somos de la vida. Él nos pasó de las tinieblas a la luz y de la muerte a la vida. Aunque ande en los aires así, los aires tuyos, los cielos están abiertos para la gloria de Dios, para la presencia de Dios, para el poder de Dios. Esfuérzate, sé valiente, no temas, toma la palabra es fiel, la palabra es verdadera. Aunque el conflicto sea grande, la palabra que te estoy hablando es verdadera y mi palabra es más grande que el conflicto. Yo soy más grande que los problemas, yo soy más grande que todas las cosas, dice el Señor. Puestos los ojos en Jesús, amados. No desvíes la mirada de Jesús. Está la tormenta, está la tempestad, están los truenos, los relámpagos, los ruidos. Mas el que permanece en el Señor son como el monte de Sión. No se mueve, sino permanece para siempre. Que esta palabra te fortalezca, que esta palabra te levante. Y si mañana la necesitas, cuando comience el día, hay una palabra que la entiendas y que es fiel y que es verdadera. Y está la mano de Dios mañana también, y hoy en la noche. Y mañana en la tarde, y pasado mañana, y todos los días. Para fortalecerte. Dice, y me tocó por segunda vez y me fortaleció. Padre, te doy gracias por la vida de mis hermanos, por la vida de tus hijos, Señor, porque hoy la palabra es verdadera, Señor. Los conflictos son grandes, Padre, pero tu palabra es verdadera, Señor. Tus promesas son verdaderas, Señor. Lo que envías es verdadero y no regresa vacío, Señor. Y hoy ponemos nuestras vidas para que una vez más nos toques con tu mano poderosa, Señor. No un toque emocional, Señor, sino un toque profundo, verdadero, lleno de tu presencia, de tu Espíritu Santo, una llenura más que un toque, Señor. Una vez más, Señor, porque cada día te necesitamos, cada momento de nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, porque si no fuera por ti ya hubiéramos desfallecido. Pero tú eres nuestro auxilio y nuestro socorro, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Gracias, Padre. Bendice a tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, amados.